Según Carlos Jiménez y Graciela Malgresini, el multiculturalismo es aquella ideología o modelo de organización social que afirma la posibilidad de convivir armoniosamente en sociedad entre aquellos grupos o comunidades étnicas que sean cultural, religiosa o lingüísticamente diferentes. Valora positivamente la diversidad sociocultural y tiene como punto de partida que ningún grupo tiene por qué perder su cultura o identidad propia. Carlos Jiménez y Graciela Malgresini entienden por multiculturalismo como hecho la convivencia en un mismo espacio social de personas identificadas con culturas variadas, y entienden también por multiculturalismo el respeto a las identidades culturales, no como reforzamiento de su etnocentrismo, sino al contrario, como el camino más allá de la mera coexistencia hacia la convivencia. ¿Qué es multiculturalismo? Es la primera expresión de pluralismo cultural que promueve la no discriminación por razones de raza o cultura, la celebración y reconocimiento de la diferencia cultural, así como el derecho a ella. Características del multiculturalismo. El multiculturalismo hace referencia a la existencia de muchas culturas. Parte de un principio ético, tolerancia hacia las minorías. El multiculturalismo admite la existencia de todas las culturas y no discrimina a ninguna, ya que en este aspecto todas ellas pueden contribuir de igual manera en la generación de una nueva expresión cultural. El multiculturalismo es altamente igualador, ya que se dejan de lado representaciones discriminatorias que son generalmente provocadas por miedo o por desconocimiento al otro. El multiculturalismo permite explicar el mundo en que vivimos. Para entender mejor qué es multiculturalismo, debemos saber primero qué es cultura. La cultura es el conjunto de formas y modelos como valores, normas, actitudes, creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, arte, entre otros, y objetos como vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, entre otros, que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra por los miembros de una sociedad. Por tanto, es un factor que determina, regula y moldea la conducta humana. Podemos decir que la cultura abarca la nación o pueblo, el comportamiento y normas, la vestimenta, la religión, las costumbres y tradiciones, el territorio, la comunidad, el lenguaje. En Colombia no solo hay negros, blancos e indios, también encontramos gitanos, inmigrantes asiáticos de la ex Unión Soviética y de Medio Oriente. La lengua castellana es la lengua oficial de nuestro país Colombia, la cual tiene variaciones regionales significativas: el costeño, el paisa, el pastuso, el bogotano rolo, etc. En Colombia existen 65 lenguas indígenas americanas de muy diverso origen, habladas por unas 400.000 personas en 22 de los 32 departamentos de Colombia. 2 lenguas criollas habladas por poblaciones de origen africano: el criollo del Palenque de San Basilio cerca de Cartagena, unas 3.000 personas, el criollo de las islas de San Andrés y Providencia, unas 30.000 personas. Las 2 últimas constituciones por las cuales se ha regido Colombia son la de 1886 y 1991. En la Constitución de 1886, la nación colombiana estaba basada en la tradición hispana, católica y castellana, y en la de 1991 se reconoce la enorme diversidad cultural, étnica y regional. En la Constitución de 1886 eran aceptados los cultos y prácticas que no fueran contrarios a la moral cristiana, pero en la de 1991 se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural como base de nuestra nación colombiana. Artículos de la Constitución colombiana que protegen el multiculturalismo.
Dentro de los más importantes tenemos el artículo 13, que exige a las autoridades no infringir ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El artículo 68, que dice que los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural. La Constitución de 1991 reconoció una nación pluriétnica y multicultural, dando protección especial a pueblos indígenas y afrodescendientes. Dentro de los principales derechos reconocidos están la identidad cultural, entendida como el derecho a seguir preservando la forma de ser y de vivir de cada comunidad. La autonomía es el derecho a regirse por su propia organización social, política y económica, y de ella se desprenden las garantías para constituir autoridades propias, mantener una lengua originaria y practicar la medicina tradicional. La formalización de la propiedad colectiva de la tierra, es decir, el derecho que protege la propiedad de tierras ancestrales y el entorno natural de las comunidades, tierras sobre las cuales desarrollan sus planes de vida y las trabajan de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Según Pedro Niken, los derechos humanos como afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado, el poder público ejerciéndose al servicio del ser humano, la sociedad contemporánea reconociendo que el ser humano en su posición social tiene deberes y derechos que respeta y le serán respetados. ¿Qué son los derechos humanos? Son los derechos inherentes a nuestra naturaleza humana y sin los cuales no podemos vivir como seres dignos. Son la facultad que las personas atribuyen a la protección de la persona sin importar su edad, origen social, género, raza, nacionalidad o religión. Llamamos derecho a toda condición irrenunciable de las personas que no puede serles arrebatada por nadie. Y podemos decir que los derechos humanos son todo lo que necesitamos para vivir dignamente, es decir, todo lo que las personas requieren para desarrollarse plenamente. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas en París aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración se compone de 30 artículos que recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. Los derechos humanos protegen la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad, la dignidad, el medio ambiente, la paz, entre otros. Son eternos, supratemporales, universales, inviolables y progresivos. Los derechos humanos son: los derechos de los niños y de las niñas. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos de los Niños el 2 de noviembre de 1989. El Congreso de la República de Colombia la ratificó por medio de la Ley número 12 de 1991. Dentro de los más importantes tenemos el artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Y el artículo 44, que nombra los derechos fundamentales de los niños. El papel del gobierno frente a los derechos humanos es respetarlos, protegerlos, asegurarlos, promoverlos, establecerlos y cumplir con los objetivos que demuestren progreso, adoptar medidas inmediatas en caso de violarlos, satisfacerlos, sancionar los delitos cometidos frente a ellos y no discriminarlos. ¿Qué organismos defienden los derechos humanos?
la ley y tribunales de justicia. En Colombia, la Constitución política y algunas leyes consagran herramientas para defender los derechos como son la acción de tutela, las acciones populares y el habeas corpus. Los organismos internacionales como la ONU, creado para el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial, la OMS, la FAO y la UNESCO. Las organizaciones no gubernamentales como son la ONG Azocoiniro, que se encarga de la defensa de derechos humanos en Chocó, Colombia. Y para la niñez, la Constitución política y en un decreto especialmente aplicado a ellos y ellas denominado el Código del Menor. Instituciones estatales como el Defensor de Familia, la Policía de Menores y las Comisarías de Familia. A nivel internacional, la UNICEF. Para vivir, vida para morir, sangre para alcanzar